Hola, buenos días. Mi nombre es Marcén Cabrera Díaz, soy del curso Ingeniería en Sistemas. Hoy vamos a hablar sobre las teorías de conjunto. Vamos a dar explicación en el paso a paso que hicimos para la resolución del ejercicio 1. El ejercicio que me tocó a mí fue la letra A. Bueno, en el primer ejercicio nos toca pasar de extensión a comprensión y de comprensión a extensión los siguientes grupos. Antes de todo, para comenzar a convertirlos, se debe tener en cuenta los conceptos. ¿Qué es extensión? Extensión es cuando nos dan los elementos ya en el grupo. Por ejemplo, un grupo donde nos denomine blanco, negro, gris, verde, morado. Y comprensión es cuando en un grupo nos da una cualidad, una propiedad o una característica que debe que poseer ciertos elementos para poder pertenecer a ese grupo. En el primer ejercicio nos dice en el A. En el A está en comprensión, lo tenemos que pasar a extensión. El siguiente grupo dice A igual a X, tal de X pertenece a números enteros. X es mayor e igual que menos 10 y menor que 3. Eso quiere decir que se toma desde el menos 10 y tenemos que colocar números mayores o iguales que el menos 10. O sea, el menos 9, menos 8, menos 7 hasta el 2, sin tomar el 3 porque debe ser menor que el 3. En el grupo B nos dicen en el grupo B, en el conjunto B, nos dice que 0, 100, 200, 300, 400, 500. Eso quiere decir que debemos que pasarlos por comprensión, dar una característica, una cualidad para poder determinar estos mismos elementos cuando si nos dieran en otro por comprensión. Eso quiere decir que el conjunto B es igual a X tal de X pertenece a números enteros. X son múltiplos de 100 mayor o igual que el cero y menor que 600. Eso quiere decir que se toma desde el cero, de 100 en 100 hasta el 500, sin tomar el 600 porque es menor que 600. De 100 en 100 porque son múltiplos de 100. Luego sí que en el otro punto nos dice que en estos grupos tenemos que sacar la cardinalidad. Primero tenemos que entender qué es cardinalidad. La cardinalidad es el número total de elementos que posee un conjunto. Eso quiere decir que se debe que contar uno por uno cuántos elementos contiene ese grupo. Por ejemplo, en el grupo A podemos contar que son tres elementos, contando todos los integrantes que contenga ese grupo. Y en el B, pues son 6 elementos que contiene ese grupo B. Luego nos dieron que tocaba colocar la clasificación. ¿Cómo se clasifican los grupos? Los grupos se clasifican por infinito, que no se pueden contar los elementos, porque no tiene un límite. Los finitos, que sí se pueden contar sus elementos que posee un grupo. Los vacíos, o sea, quiere decir que es un conjunto que no posee ningún elemento. Los unitarios son los que poseen solamente un grupo, un tipo de elemento nada más en ese grupo, en ese conjunto. Y el universal, que es todo alrededor que está en el grupo. Luego nos pidieron que grafiquemos en la aplicación de GeoGebra en una recta numérica en el eje X. Y nos dio como siguiente resultado la siguiente recta. En la recta, como se describe en el grupo, múltiplos mayores o iguales que 0 y menor que 600. Se graficó la recta desde el 0 hasta el 600 y los punticos, los punticos significan los puntos o elementos que se tomaron de esta recta, los elementos que se utilizaron para armar el conjunto. O sea, 0, 100, 200, 300, 400, 500. Y el 600 no, porque aquí ya está cerrado. Está entre de aquí hasta acá. Esto ya es como un tipo una pared para no tomar ese elemento. Luego en el grupo B, en GeoGebra, nos tocó graficar lo mismo. O sea, números mayores o iguales que menos 10 y menor que 3. Eso quiere decir que se tomó desde el menos 10 hasta el 2, como se grafica en la siguiente gráfica. O sea, se toma en esa recta desde el menos 10 hasta el 3, se tomaron los siguientes elementos menos 10, 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, menos luego el 1 y el 2. El 3 no se toma porque es como un tipo, una pared en donde no se puede tomar ese elemento.
y así nos dio como resultado la gráfica. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que se le haya gustado la explicación. Muchas gracias.